En un entorno de emergencia climática, la transición energética ha dejado de convertirse en una opción para ser una necesidad. Y así lo están entendiendo las empresas que cada vez en mayor medida están incorporando el crecimiento sostenible como uno de los ejes principales y transversales de sus estrategias. Pero no se trata de un proceso fácil. Conlleva elaborar planes creíbles de descarbonización, afrontar riesgos financieros y adaptarse a una regulación en constante desarrollo. En este podcast, Jaime Marín, responsable global de negocio sostenible para empresas en BBVA, nos habla de todo ello y de cómo BBVA está acompañando a sus clientes para que puedan llevar a cabo una transición ordenada. Mi nombre es Reyes Pariente. Comenzamos. Blink, los podcasts de BBVA. Hola Jaime, ¿qué tal? Bienvenido a Blink. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, encantado. Por comenzar y por poner en contexto, ¿hasta qué punto es importante que las empresas lleven a cabo un proceso de transición energética? Pues la pregunta es muy buena. Yo te diría que en líneas generales es importante y te diría que dependiendo de la geografía, la industria, la actividad en la que la empresa desarrolla su actividad, diría incluso que es muy importante. Hay muchos motivos, hay motivos regulatorios, hay contextos de mercado, hay temas de competencia, hay temas que pueden influir, ¿no? en el desarrollo de la marcha de la actividad de la empresa, de tal manera que la gestión energética, ¿no? la descarbonización, la transición de la energía puede llegar a ser clave, ¿no? Por tanto, claro, no es lo mismo a lo mejor hablar de industrias muy electrointensivas, como digo, donde esto sí que es clave, urgente incluso me atrevería a decir, donde a lo mejor otros sectores de actividad, donde la electricidad o donde la sostenibilidad tiene menor impacto o menor relevancia, pues evidentemente pues no es tan relevante. Entonces, te diría, en líneas generales es importante en toda la sociedad, en todos los sectores de la economía, en todas las actividades, pero es que especialmente en algunas geografías, en algunas actividades, es muy relevante. Uh-huh. ¿Y cómo están las empresas españolas en el camino de la descarbonización? De nuevo, en líneas generales, bien. Hay un alto nivel de sensibilización y de conocimiento. La verdad es que es difícil que tengamos una conversación con un cliente en el segmento de empresas donde la sostenibilidad no forme ya parte, de alguna manera, un poco de su realidad. Es verdad que hay algunas que lo tienen más integrado, ya tienen a lo mejor pues, departamentos de sostenibilidad o que tienen un responsable de sostenibilidad. Muchas de ellas, incluso me atrevería a decir que son líderes en sus sectores, en la región, ¿no? en Europa, incluso a nivel mundial, porque son pioneras. En general, como digo, pues el nivel de sensibilidad es alto, lo cual no quita que haya mucho por hacer. El segmento de empresas es muy amplio en cuanto a diversidad de sectores, de actividades y también tenemos muchísimos miles de clientes y evidentemente generalizar siempre es peligroso. Pero en líneas generales yo diría que en España hay un alto grado de sensibilidad al respecto y que muchas empresas, una parte importante, están haciendo los deberes. ¿Cómo compararías esta situación con la de otros países? No sé, por ejemplo, Europa. Pues mira, precisamente las empresas más avanzadas no tienen nada que echar en falta respecto a sus competidores europeos. Normalmente las empresas más grandes, las que están en varios países, ¿no? que se enfrentan a entornos competitivos pues, más exigentes quizá, diferentes regulaciones o incluso empresas que tienen diferentes líneas de producto, diferentes servicios, pues esto lo han captado antes y han empezado antes en este tipo de temas, ¿no? Y por tanto el recorrido que se ha realizado ya es grande, están a un gran nivel. Podríamos enumerar multitud de empresas españolas que, como digo, no tienen nada que envidiar a lo que se pueda estar haciendo en otros países como Alemania, Francia, Inglaterra, empresas competidoras que bueno, están al mismo nivel. Bien es cierto, como decía antes, que quizá empresas locales con menos grado de internacionalización, bueno, pues que están a lo mejor expuestas a menos impactos, ¿no? Pues quizá tengan más recorrido por hacer y ahí pues evidentemente hay más por hacer, ¿no? Y si miramos hacia Latinoamérica, si miramos a lo mejor a México, al resto del continente, pues yo hablaría quizá de dos escenarios, ¿no? De nuevo, pues las empresas pioneras, quizá las que son más grandes, las que se exportan quizá, pues la verdad es que una de las sorpresas que nos hemos llevado estos años trabajando con ellas es que, de nuevo, pues el nivel de concienciación es alto, tienen estrategias y han hecho un montón de cosas, iniciativas, proyectos, compromisos, pero en líneas generales están más atrasados. Cuando empezamos con esto hace ya unos años, hace 5 o 6 años, solíamos decir aquí internamente, esto es muy burdo, ¿vale? Y esto es una manera de simplificar la realidad, pero solíamos decir que México podía estar del orden de un par de años con retraso respecto a Europa, la realidad que veíamos, y el resto de Latinoamérica, pues otros 2 años respecto a México.
Pero esto se ha venido acortando. Yo creo que igual que ha pasado a lo mejor con la digitalización, las cosas se aceleran y esas distancias ahora ya son más cortas. No estamos al mismo nivel, pero de nuevo, pues la velocidad de cómo las empresas entienden y toman partido y acción y empiezan a hacer cosas, pues cada vez es más rápido, ¿no? Y esto lo vemos en líneas generales y además cada vez más en empresas más medianas y pequeñas. Pongámonos en la piel de una empresa que está iniciando este proceso. ¿Qué consejos le darías? Bueno, la verdad que lo primero es, si no tienes las ideas claras, si tienes dudas, si no sabes por dónde empezar, pues mi labor, la que hace el banco es asesorar. Por tanto, yo le diría, déjate ayudar. Las entidades financieras, los consultores, hay mucha gente que en este caso te ayuda a dar esos primeros pasos, ¿no? Nosotros siempre decimos cuando vamos a ver a clientes que lo primero es entender, lo que nosotros llamamos el awareness, ¿no? ¿Entender qué? Entender, pues, primero los riesgos o las oportunidades que la transición energética y en general toda la sostenibilidad puede generar en tu negocio. Por tanto, lo primero es pues, que alguien te ayude a entender cuál es tu contexto competitivo, qué le puede pasar a tus productos, a tu mercado, a tus clientes, cómo la regulación te puede afectar, qué está haciendo tu competencia o qué están haciendo tus empresas similares en otras geografías, por entender a lo que te puedes llegar a enfrentar, ¿no? Y para mí eso sería un poco lo principal. A partir de ahí, yo siempre recomiendo que dentro de los primeros pasos tiene que haber la asignación de una responsabilidad a estos temas dentro de la empresa. Eso es una muy buena práctica que vemos y detectamos en las empresas, ¿no? Cuando hay una persona que a lo mejor no es un rol de nueva creación, pero que asume estas funciones, ¿no? Y que le pone foco. A partir de ahí puede haber un departamento, o puede haber una dirección general, o puede haber un responsable de sostenibilidad, pero eso sería como de los primeros pasos, porque cuando una persona se dedica a esto y le pone foco, va a empezar a levantar toda una serie de cuestiones organizativas que la empresa tiene que mirar. Temas organizativos, líneas de producción, como decía antes yo, regulación, cómo impacta esto en las finanzas. Y muchas veces esto no se entiende, no se advierte hasta que no pones a alguien a mirarlo, ¿no? Claro. Por tanto, déjate ayudar y luego, pues, en la medida en la que pongas a una persona con tiempo de calidad a analizar, a investigar, a ver cómo ese tipo de impactos te pueden llegar, te darás cuenta que no es un tema baladí y que tiene la importancia que decíamos antes, ¿no? Que te puede llegar a afectar de una manera relevante. Y, Jaime, ¿es rentable para las empresas la transición energética o es percibido como un gasto, como un coste? Es una de las preguntas más importantes, ¿no? que suelen surgir en este tipo de conversaciones. A ver, es verdad que la percepción muchas veces a priori o al inicio es que la sostenibilidad viene cargada de exigencias, porque la regulación está ahí, porque cambiar la tecnología, ¿no? pues siempre puede requerir de algún tipo de inversión. Pero si me permites voy a parafrasear a nuestro CEO, ¿no? Que hace poco decía que las inversiones en sostenibilidad tienen que ser económicamente rentables, porque las va a financiar en líneas generales el sector privado y si no fuesen rentables se acabarían pronto, ¿no? Inversiones que no son rentables, pues no hay mucha capacidad en las empresas, ¿no? Entonces, unas son más rentables que otras, unas son más evidentes y, como decíamos antes, quizá en algunos sectores y actividades se van a destapar antes. Pero en líneas generales yo te diría que la sostenibilidad y las inversiones en sostenibilidad, en energía, en la descarbonización, son rentables, si no en el corto, sí en el medio y en el largo. Y ahí podríamos hablar y dar muchos argumentos. Es evidente que los precios de la energía tan altos que hemos tenido recientemente se lo han hecho ver a muchas empresas. Oye, yo no me puedo permitir pues, no tener la eficiencia energética que tengo que tener o la que podría tener, ¿no? Yo no puedo tener pues, esos sustos en la cuenta de resultados por el consumo de energía, ¿no? Pero más allá, ¿no? Podemos hablar de agua, podemos hablar de otro tipo de cuestiones y por tanto yo te diría, si bien es cierto que para, como muchas otras cosas, hay que hacer inversiones, a nosotros nos gusta hablar de ahorros, de cómo la eficiencia energética o las inversiones en sostenibilidad te ayudan a ahorrar, ¿no? Y si me dejas te pongo un ejemplo. Sí, claro. Hemos hablado con muchos clientes en geografías latinoamericanas que se dedican a exportar sus productos. Muchos, por ejemplo, del sector agroalimentario, ¿no? Y exportan sus productos a geografías como Estados Unidos y Europa. Si ellos no hiciesen las inversiones necesarias para tener un producto con trazabilidad, con calidad, para los mercados a los que quieren llegar, se quedarían sin negocio. No estarían a la altura de las exigencias del consumidor final. Claro. Por tanto, tampoco estamos descubriendo la rueda, ¿eh? Esto es bastante inherente al análisis estratégico que hacen las empresas. La sostenibilidad requiere de una constante adaptación, de inversiones, de mejoras
Y ese es un paradigma que, insisto, no es nuevo, hace mucho tiempo que está en el seno de muchas empresas. Quizá en todo caso ahora es más evidente y más masivo, ¿no? más conocido por la sociedad y el empresariado en general. Entonces, por resumir un poco, te diría, es un tema que requiere de una atención muy relevante y que, bueno, pues que cada vez lo estamos viendo más en los consejos de administración, en las decisiones de las empresas, en las conversaciones que ellos tienen, ¿no? Jaime, ¿cómo puede ayudar la banca en este proceso a las empresas? Y más concretamente, ¿cómo lo hace BBVA? Bueno, la banca somos sin duda una palanca fundamental, somos un acelerador, como nos definimos, somos un asignador de recursos eficiente en la economía, y la banca hemos tomado un rol de protagonismo. Desde luego BBVA está siendo protagonista en la transición y en el empuje de la sostenibilidad en el segmento. Somos bastante pioneros, tengo que decir, en el segmento en muchas de las geografías, dado que somos los primeros que hablamos de estos temas con muchos clientes y así nos lo hacen saber. Y por tanto lo primero que estamos haciendo, como yo decía antes, es ayudar a los clientes a entender, ayudarles a entender pues eso, cómo la sostenibilidad en su sector, en su mercado, puede generar una oportunidad o un riesgo y cómo les podemos ayudar. ¿Y cómo les podemos ayudar? Pues aparte de esta primera fase un poco de awareness, muchas veces entramos en una segunda fase de asesoramiento. Asesoramiento que bueno, pues puede ir en muchas direcciones, pues puede ser de producto, podemos hablar del sector, podemos hablar de diferentes temas de tecnología también. Con ese asesoramiento, evidentemente, lo que buscamos es que el cliente pueda tomar decisiones, que no se encuentre solo, porque esto es una de las cosas que nos solíamos encontrar, ¿no? Que los clientes a lo mejor entienden, pero no saben cómo avanzar, cómo arrancar, ¿no? Por tanto, como banco estamos muy sensibilizados que tenemos que ayudarles a tomar decisiones. Y ese asesoramiento, pues a veces es evidentemente con equipos internos. También tenemos una red de colaboradores y de partners, pues a lo mejor para temas más técnicos o para proveedores de algunos servicios. Y tratamos de darle a los clientes el servicio end-to-end, o como se suele llamar, llave en mano, ¿no? Uh-huh. Que si tú quieres hacer un proyecto de eficiencia energética, pues no tengas dudas de a quién tienes que llamar y para qué, ¿no? Y que puedas poner encima de la mesa del comité de decisión de la empresa pues un proyecto en el que el banco te financia, pero al mismo tiempo pues tienes una propuesta técnica o puedes tener un análisis económico operativo del proyecto, ¿no? Entonces, el banco, como digo, pues aparte de asesorarte, pues luego te ofrece pues, toda una serie de productos financieros para que tú puedas llevar a cabo pues esas inversiones, esa transición. Más allá de los productos tradicionales de financiación de largo plazo, pues también otras soluciones de corto y de transaccionalidad, ¿no? Uh-huh. En alguna entrevista has comentado que en BBVA defendemos una transición ordenada. ¿Qué quieres decir exactamente? Sí, esto es un tema muy importante. Como principal mensaje, lo que queremos decir con este tipo de cuestiones es que la transición tiene que hacerse de tal manera que, primero, no deje nadie atrás. No queremos dejar de financiar a ningún cliente. Esto no va de limpiar nuestro balance y que otros se encarguen, sino todo lo contrario, ¿no? De ayudar, de acompañar, de asumir que esto es un viaje, requiere de un tiempo, de unos años, y por tanto tenemos que hacerlo de una manera ordenada. Hay algunos sectores que van a requerir algo más de tiempo, entre otras cosas porque tiene que haber desarrollos tecnológicos, porque las inversiones son muy relevantes y no se pueden acometer a lo mejor tan rápido como nos gustaría. Y desde luego lo que no podemos poner es en riesgo la viabilidad financiera de las empresas. Ni dejarlas de financiar, ni que dejen de tener pues eso, su mercado, sus clientes y su desarrollo, ¿no? Por tanto, como digo, no dejar nada detrás implica pues acompañarles, entender las dificultades a las que se enfrentan y, por supuesto, estar a su lado para ayudarles. Un tema adicional, Jaime, porque muchas veces asociamos sostenibilidad con descarbonización, pero la sostenibilidad no es solo eso, ¿verdad? Es más. Totalmente, sí. Esa también es muy buena pregunta. Es verdad que la descarbonización, que además es un término que también, ¿no? se utiliza cada vez más en medios de comunicación, los políticos lo usan, o sea, yo creo que empieza a ser ya casi hasta parte del lenguaje del común de la calle, es verdad. Que hace 5 años no existía. No. Pues es verdad que es probablemente lo más relevante, es lo más fácil de identificar. El eliminar los gases de efecto invernadero y reducir las emisiones es probablemente una de las prioridades, si no la prioridad más relevante cuando hablamos de sostenibilidad. Y todo esto nos lleva a lo que la gente suele identificar rápidamente, ¿no? Que es el uso de renovables, pues, los vehículos eléctricos. Pero es verdad que la sostenibilidad, que además en el sector, bueno, y en general, pues se suele utilizar tres letras, ¿no? La E, la S y la G, pues incluyen muchas cosas. De entrada, el E, que es la palabra o la letra que se utiliza es environmental, ¿no? Que es el medio ambiente, pues tiene mucho más que ver que las meras emisiones. Que insisto, es la prioridad, es por donde se empieza y es donde está todo mucho más avanzado, pero hablamos de muchas otras cosas. Yo antes mencionaba el agua,
Yo creo que todos estamos muy sensibilizados también con la importancia del agua y de cómo gestionamos el agua. Tenemos industrias, tenemos empresas que el agua para ellos es crucial. Evidentemente también el cuidado de la biodiversidad, ya sea de ríos, pantanos, costas, es muy relevante. Economía circular, sector agro, la producción y la distribución de alimentos. Por tanto, cuando hablamos de medio ambiente en general o de lo que tendría que ver más con prácticas de sostenibilidad, pues se pueden empezar a meter ahí toda una serie de vectores, de verticales, que van mucho más allá de la gestión de emisiones. De hecho, muchas empresas, ¿no? Hilando un poco con lo que comentaba antes, muchas de las empresas ya no solo se fijan en marcarse objetivos y compromisos de descarbonización, sino que tienen ya encima de la mesa, su información pública, en sus memorias, objetivos de toda índole, ya sea pues, de uso de materiales, de reciclado, del agua, como decía antes, porque han entendido que esto no solo va de emisiones, que de nuevo es un tema súper importante y probablemente la previa, pero que toca muchos otros aspectos, ¿no? Y por supuesto, saliendo de la E de Environmental, sostenibilidad también toca palos que tiene que ver con el governance, ¿no? Con el gobierno corporativo de las empresas, la mejor gestión y, por supuesto, temas sociales, donde ahí podemos hablar mucho porque, evidentemente, también toca una realidad muy diferente y igualmente importante, ¿no? Pasemos ahora a la actividad del banco, si te parece. ¿Cuántas empresas tiene BBVA como clientes? Bueno, en el segmento de empresas hay que decir que tenemos un número enorme, casi que ni lo conocemos. Y si lo piensas, esto es normal, porque al final pues, las empresas pues, están constantemente pues, fusionando, se compran, captamos nuevos clientes, pero en un orden de magnitud aproximado tenemos unos 62, 63.000 grupos. Ahora, dentro de cada grupo, pues evidentemente pues, hay filiales, hay participadas. Quédate que aproximadamente en los países en los que estamos gestionamos del orden de unos 260.000 clientes, que como te puedes imaginar, pues participan de todos, absolutamente todos los sectores de la economía, ¿no? De las actividades y las industrias. Y esto nos da, bueno, pues una perspectiva muy amplia de cómo la sostenibilidad penetra en diferentes ambientes. Es un reto en sí mismo, porque es muy diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que también es un reto muy bonito, muy interesante, ¿no? Yo siempre digo que en empresas tenemos el segmento más divertido. Lo mismo estamos hablando con empresas industriales en España, que estamos hablando con criadores de pollos en Colombia, con el sector de construcción en Perú, o por supuesto, pues no sé, el sector retail, por decir uno, en Turquía, ¿no? Entonces al final acabas hablando un poco de una realidad enorme. De nuevo, es un reto, pero al mismo tiempo pues también nos gusta y nos ayuda a tener una composición pues muy realista de lo que nos enfrentamos como sociedad, ¿no? La realidad en la que está enfrentada la empresa, ¿no? Y aunque ya nos has dado pinceladas, ¿cómo definirías la estrategia de sostenibilidad de BBVA para las empresas? Desde el banco tenemos una aproximación, bueno, pues, por supuesto muy ambiciosa. Llevamos unos años construyendo un poco esta aproximación y tratamos de adaptarnos a la realidad fundamentalmente en tres, casi diría yo, en 4 ejes. El primero es el geográfico, por entender que la sostenibilidad y bueno, la realidad pues tiene un eje geográfico que no podemos obviar, ¿no? No es lo mismo cómo avanzan las cosas, el contexto social, la regulación en Europa, que como decíamos antes, a lo mejor en México y Latinoamérica, y por tanto tratamos de adaptarnos mucho a la geografía. ¿Adaptarnos en qué términos? Pues a lo mejor en oferta de valor, ¿no? O en la introducción de nuevos productos y servicios, o en ese nivel de advice, ¿no? De asesoramiento que decíamos antes. Vamos adaptándonos un poco con esa realidad local o regional. El segundo eje es el de la industria. También de una manera muy lógica, pues no es lo mismo tener una conversación de sostenibilidad con el sector de la construcción que con el sector pesquero. Por tanto, dentro de cada geografía introducimos también ese vector, donde intentamos tener una conversación dirigida al sector, con esos retos y oportunidades concretos, con esa regulación concreta y de qué manera podemos asesorarles de manera concreta en esa industria o en ese sector. Porque además son muy diferentes. Como decíamos antes, algunos tienen que ponerse las pilas, si hablamos coloquialmente, pues mucho más rápido, otros a lo mejor no tienen tantos retos en el corto plazo. El tercer eje, también pues muy intuitivo, es el tamaño de la empresa. Normalmente las empresas más grandes, como decíamos antes, pues están expuestas más a temas de sostenibilidad, a regulación, les impacta antes. Al mismo tiempo suelen tener también más recursos, más capacidades y suelen ser las pioneras. Esto no quita, por cierto, que haya empresas en geografías de Latinoamericana medianas o pequeñas que estén al máximo nivel. Estoy hablando en términos generales y por simplificar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, las empresas más medianas, más pequeñas, pues suelen tener que tener otro nivel de atención. Y por tanto, como te decía, pues con esos 3 ejes, geográfico, de industrial y de tamaño,
vamos configurando un poco, bueno, pues nuestra aproximación, nuestra propuesta de valor, el discurso, lo que les ofrecemos, etcétera, etcétera. Y últimamente ya, los últimos 2 años, hemos introducido una visión adicional que es el aspecto social. Porque, bueno, pues primero porque le vemos la importancia y la necesidad. También porque hemos descubierto que hay muchas empresas cuya actividad no se puede desgajar de aspectos sociales. Y esto lo hemos visto especialmente en muchas empresas latinoamericanas, que tienen una estrategia, que tienen unos objetivos, que desarrollan su actividad de una manera muy vinculada a lo social, ayudando a la comunidad, invirtiendo en la comunidad, desarrollando programas de educación, mejorando la infraestructura sanitaria. Es decir, es muy difícil desgajar su actividad productiva con sus objetivos de contribuir a la sociedad. Y por tanto, no podíamos estar fuera de esa conversación sin algo que aportar. De nuevo, pues no es lo mismo sectores en Europa donde esto a lo mejor no cobra tanta importancia, pero como digo, pues sí hemos querido introducir esta conversación, esta propuesta de valor social, ¿no? de Inclusive Growth, para que forme parte un poco de las conversaciones con las empresas. Y hablando de cifras, desde 2018, cuando BBVA anunció su compromiso con la sostenibilidad, y hasta el segundo trimestre de este año, el grupo ha movilizado 169.000 millones de euros. Ahí es nada. ¿Qué aporta la banca de empresas en este negocio, en esta cifra, y cuáles son las previsiones de crecimiento? Hay que decir que banca de empresas empezó en esto un poco más tarde que el segmento de Corporate Investment Banking, ¿no? CIB. Aprendimos mucho de ellos y es verdad que trabajamos de la mano en muchas iniciativas y proyectos, pero hemos tenido un crecimiento pues, quizá un poquito más exponencial. Lógicamente hemos empezado más tarde y hemos ido ganando cierta relevancia o cierto peso a nivel grupo. Para que te das una idea, banca de empresas, no sé si el primer año pesaba un 12% de los resultados de sostenibilidad del banco. De ahí pasamos al 17, 22, 28. Yo creo que ahora estamos cerca del 32%. De nuevo, porque hemos empezado quizá más tarde. Yo creo que también tenemos todavía mucho recorrido. No hemos terminado lo que yo llamo esta curva de aceleración. Tenemos todavía muchas iniciativas, muchos proyectos, muchas cosas por hacer. Y por tanto creo que el crecimiento no ha terminado. Y para que te quedes con un par de cifras que esto ayuda a entender, vamos en muy buena línea este año para llegar a los 15.000 millones de euros de movilización en el año, ¿no? Estamos ahora mismo pues, volviendo del verano, como quien dice, y ya hay varios países que han cumplido sus objetivos. Objetivos muy ambiciosos, por cierto, que les están llevando a estar creciendo pues, algunos países por encima del 60 o el 70%, crecimientos muy grandes, ¿no? ¿Y en qué se traduce todo esto? Pues del orden de unas 9.000, 10.000 operaciones a día de hoy en lo que llevamos de año. Cuando lo piensas, dices, oye, pues detrás de cada operación hay un gestor, hay un cliente, hay una estructuración, hay un precio, hay un análisis de riesgos, ¿no? Por tanto, más de casi entre 9.500 y 10.000 vamos a andar ahora mismo, que se dice pronto. Sí, desde luego. Por tanto, pues efectivamente, hemos pasado en apenas 3-4 años de ser algo más local en España, más incipiente, a un negocio que ha crecido en muchas direcciones en todas las geografías. Y de cara a los próximos meses, ¿dónde tiene el área de empresas puesto su foco en materia sostenible? Bueno, como decía antes, hemos crecido mucho en todas las geografías. Esto se ha hecho en diferentes ejes. Hemos crecido llegando a más clientes, llegando con más productos. Hemos crecido en muchas geografías. Como decía, pues esto ya no es un negocio de pocas empresas en España. Esto ya impacta fundamentalmente en todo el segmento, ¿no? Hasta el punto que uno de los ratios que nosotros medimos, que es la capilaridad, ¿no? Cuántos de nuestros gestores o cuántos de nuestras oficinas están gestionando oportunidades de sostenibilidad, pues estamos por encima del 80% en líneas generales en el segmento, ¿no? Por tanto, esto ya está en todas partes, pero como bien dices, oye, ¿y ahora qué, no? ¿Qué es lo que tenemos encima de la mesa para seguir mejorando y creciendo? Lo primero es seguir complementando nuestra oferta de valor. Tenemos un catálogo amplio de productos y servicios, pero no está terminado y siempre hay oportunidades de crear cosas nuevas. Como segmento hemos asimilado muchos de los productos que se venían haciendo en la banca más corporativa, ¿no? Los bonos, los préstamos sindicados, los project finance, los préstamos ligados a métricas, todo esto ya está disponible y se hace, pero pues eso, en los últimos años hemos venido incorporando soluciones de préstamos más bilaterales que llamamos, o soluciones de corto plazo, transaccionales. Productos como el confirming o el supply chain finance, productos como el leasing, el renting, las líneas de crédito, los avales. Hay toda una serie de cosas que ya existen en líneas generales en todos los países. Quizá en alguno hay que terminar de complementarlo, pero como digo, terminar de cerrar ese catálogo interno de soluciones financieras y crear nuevos productos y servicios. Bueno, pues en el mundo de la descarbonización, especialmente en España, pues se hacen cosas que todavía no hacemos en otros países. Contratos de suministro o PPAs, o comunidades energéticas, solar as a service.
hay toda una serie de cuestiones que bueno, pues por su naturaleza lógica empiezan primero en unas geografías que debemos llevar a otras, ¿no? Por tanto, yo te diría, lo primero es seguir desarrollando la propuesta de valor, catálogo de productos. Segundo lugar, mejorar y completar el advice, ¿no? el asesoramiento. Yo creo que ahí todavía hay un recorrido, se siguen incorporando intereses y necesidades que los clientes nos demandan. Hay clientes que nos están preguntando por los mercados de carbono, hay clientes que nos están preguntando por soluciones de tecnología, hay clientes que nos preguntan por agua y, por supuesto, pues, como te decía antes, pues ser capaces de ir a hablar con cada cliente de aquello que realmente le importa y le impacta. Y ahí hay todo un recorrido, ¿no? Podemos ayudar a las empresas a que definan su estrategia, a que pongan en marcha sus primeros pasos, ¿no? A que fijen objetivos. Hay muchas empresas que nos preguntan por sellos y certificaciones. ¿Qué significa este tipo de compromisos o cosas que leen o que les llegan? Entonces, bueno, convertir a la red de empresas en ese asesor, ¿no? que te puede ayudar a entender, como decíamos antes, y a tomar las mejores decisiones, pues sigue habiendo recorrido por construirlo, ¿no? Propuesta de valor, asesoramiento, y bueno, la verdad que si me tiras de la lengua podría enumerarte toda una serie de iniciativas y proyectos. Pensamos que el uso de los datos va a ser una palanca fundamental para el banco, pues le ayude a diferenciarse y a crear valor para los clientes. Estamos trabajando en muchas cosas y bueno, pues nada, te emplazamos para que en abierto otro a contarte podcast, otro día. Claro que sí, te emplazamos para que vuelvas otro día y seguir hablando de este tema tan interesante y tan crítico, como es la transición energética de las empresas. Muchísimas gracias, Jaime. Nada, a vosotros. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, cómo no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con un nuevo episodio en el que te hablaremos de más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. ¡Te esperamos!